Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar. Para uno como expositor realmente es un gusto poder ver el auditorio tan concurrido. Realmente es un gusto y es un reto para uno porque uno sabe que puede haber mucha exigencia en el auditorio. El día de hoy, cuando el jefe me propuso el tema del que les vamos a comentar en este ratito, yo sentí que me dio del registro de bienes muebles el tema menos sexy. ¿Por qué? Porque ya les hablaron de vehículos, que como hay tantos en el país, las presas así lo demuestran diariamente. Y les hablaron de buques, que también pues hay bastantes, aeronaves no hay tantas. Y tampoco hay tantos colegas que se dediquen a trabajar en eso. Yo calculo que habrá tal vez unos 50 en todo el país, digamos, colegas que realmente trabajen en eso. Entonces, eso me planteó a mí el reto de poderles traer a ustedes algo, primero atractivo, pese a que posiblemente para la mayoría sea algo realmente novedoso hoy, y segundo, que realmente sea de provecho en algún momento de su práctica profesional, si en alguna de las vueltas que la vida da les toca enfrentarse a algún cliente o algún proceso en el que se involucre una aeronave. Entonces, así las cosas, pongamos un poco en contexto esto y trayendo a la luz lo que nuestro señor director en las palabras inaugurales había dicho. El registro público de la propiedad mueble tiene que ver en esta materia más o menos desde el año 2011 para acá. Digo más o menos porque realmente es un poco antes, mientras que nos preparamos como institución para poder traer el registro de aeronaves, lo que la Ley General de Aviación Civil llama el Registro Nacional de Aeronaves, al registro de la propiedad. Eso fue un proceso de tal vez 1 año y medio previo a la entrada en vigencia de la ley que aparece ahí en la filmina, que es a partir de ahí que el registro público, como conocemos popularmente, recuerden que el registro nacional en realidad es un conjunto de diferentes registros, pero la gente habla normalmente del registro público. Entonces, el registro nacional desde el 2011 a la fecha es que ya verdaderamente se dedica a lo que es la inscripción de las aeronaves. Ya estamos hablando de cerca de alrededor de 7 años, entonces la criaturita ya maduró un poquito, digamos, lo que teníamos en aquel momento fue una novedad, sobre todo para los colegas abogados y notarios que trabajaban en esta materia, porque ellos sufrieron un cambio realmente, digamos, fuerte en la tramitología que este tipo de documentos y demás actuaciones requería previo a la entrada en vigencia de esta ley. O sea, enfrentarse al registro nacional, al aparataje que tiene el registro nacional, cuando usted nunca lo ha hecho, es complicado. Entonces, como les digo que este es un gremio muy particular, ellos tuvieron que cambiar un montón de cosas que para el resto de los notarios que trabajan diariamente con el registro nacional es algo de todos los días y estaban acostumbrados, pues para ellos no. Entonces, la cosa al principio fue un poco difícil, hubo resistencia, pero digamos que después de varios años ya de trabajar en esto, pues las cosas se acomodaron bastante bien. Entonces, ¿qué quiero yo hoy? Yo quiero transmitirles a ustedes, sobre todo los que nunca han oído esta materia, unas ideas básicas, fundamentales, que sirvan, que queden ahí, en el disco duro, digo yo, dando vueltas por si en algún momento les corresponde enfrentarse a esto. Y si eso sucede, yo me doy por satisfecho con la ponencia de hoy. Ahí yo les presento, digamos, un listado de la normativa básica que se podría manejar si en algún momento ustedes entran en esta materia de asesorar en aeronaves. Son una serie de normas que tienen como cabeza, como eje fundamental, el convenio de Chicago, así se le conoce porque fue firmado en dicha ciudad en 1944, que crea la Organización de Aviación Civil Internacional. Ese es el ente máximo que regula la materia de aviación civil en prácticamente todo el mundo. Entonces, los ordenamientos internos de cada país que está adscrito tienen que conservar, permear, implementar los principios que establece este convenio dentro de su normativa interna. En el caso nuestro, por ejemplo, la Ley General de Aviación Civil recoge en gran medida lo que ahí se establece. En materia como el convenio de vieja data,
a lo largo de los años se han tenido que ir implementando diferentes, si no enmiendas, al menos sí complementos a lo que originalmente se decía. Entonces tiene una serie de anexos este convenio. Para efectos registrales, el anexo 7 es importante, ¿ok? Entonces eso hay que tenerlo claro. Hay miles de anexos, bueno, no son miles, hay muchos anexos para muchos temas, pero la mayoría tienen que ver con temas muy técnicos propios de la actividad de la aviación, ¿ok? Pero para efectos registrales, el anexo 7 que se los menciono ahí, es el que hay que considerar. En derecho interno, primeramente hay que tomar en cuenta las disposiciones de la Ley General de Aviación Civil, ¿verdad? Que sería la normativa general en esta materia. Después de ahí hay unas regulaciones que son conocidas como RACs. Y depende a quién le preguntan ustedes, les dice que eso de RAC significa regulaciones aéreas centroamericanas, y hay gente que dice que no, que son reglamentos aeronáuticos costarricenses, y no se ponen de acuerdo. ¿Qué es eso? Eso es que cada vez que se hace un anexo, o en la mayoría de las ocasiones, para traer lo que dice el anexo a la normativa interna y no tener que modificar, en nuestro caso la Ley General de Aviación Civil, no les tengo que explicar lo complicado que es pasar una ley en la Asamblea. O sea, eso es un calvario, uno mete una flor y sale un helecho, eso es algo muy complicado. Entonces, a través de reglamentos, por eso es que la gente dice reglamentos aeronáuticos costarricenses, se permea lo que dice el anexo en un reglamento interno, pero se hace en todos los países suscritos, y a nivel centroamericano hay más o menos comunión. Entonces, por eso, dependiendo del autor que le pregunten y lean, va a aparecer un nombre o el otro, es lo mismo. Por ejemplo, es de interés nuestro el RAC 45, que es el que trae al reglamento interno toda la normativa del anexo 7, y el RAC 21, que tiene que ver un poco hoy en día con lo que son los drones. Ok, entonces eso es. ¿Cómo funciona el sistema? El sistema es de manera dual. Tenemos una serie de cosas que se llevaban antes en aviación civil y se siguen llevando, que es toda la parte administrativa, y por eso la misma ley le llama registro aeronáutico administrativo, donde están licencias, permisos, certificados de explotación de servicios aéreos, todo eso está ahí. Al igual que la parte, digamos, técnica de las aeronaves se lleva en un departamento que se conoce como Departamento de Aeronavegabilidad. Decía don Eduardo, se me fue el apellido ahorita, don Eduardo, el abogado del Grupo TACA, él decía que si hay una materia en la que ya todo parece estar prácticamente regulado, es en esta. Ya casi todos los presupuestos que puedan existir y que se puedan dar, en algún lado eso aparece normado. Y no deja de tener, digamos, su grado de razón. Todos los detalles que tienen que ver con la actividad aeronáutica civil aparecen regulados en derecho interno o en derecho internacional en alguna parte. Entonces hay mucha abundancia de materia y demás. Pero esta parte administrativa de permisos, de funcionamientos técnicos y demás sigue manteniéndose en la Dirección General de Aviación Civil. ¿Qué fue lo que nos trajimos entonces en ese proceso que yo les contaba en el 2011? Lo que la misma ley denomina el Registro Nacional de Aeronaves, que nos va a incluir todo lo referente a la titularidad de este tipo de bienes muebles y aquellos gravámenes que los afectan, así como los contratos de los que son objeto, que tanto la doctrina como la ley los menciona como contratos aeronáuticos. Eso es lo que está acá. Entonces, el profesional en derecho que va a dar asesoría en este tipo de materias debe siempre tener presente que va a tener que enfrentarse con dos instituciones. Lo que tiene que ir a hacer a aviación civil serán una serie de procedimientos y requisitos que tiene que cumplir, y otra cosa aparte será lo que tiene que hacer en el registro nuestro. ¿Están complementados? Sí. ¿Tienen relación? Sí, pero no es lo mismo. Entonces hay que entender desde un inicio que yo tengo que lidiar con ambas instituciones. ¿Cómo funciona en el registro del sistema? Nosotros desarrollamos, al igual que lo conocen ustedes para los vehículos y las aeronaves, una plataforma tecnológica. Esta plataforma tecnológica equiparó el sistema de registro de las aeronaves al de los vehículos y al de las embarcaciones, que son de los que les hablaron mis compañeros Carlos y Ginette en los 2 días previos
de este congreso, de este seminario. Eso en cristiano lo que quiere decir es que tecnológicamente a nivel informático funcionan exactamente igual, no hay ninguna diferencia. Siempre funciona el sistema de folio real como sistema, es decir, la inscripción está basada siempre en lo que acontece y sucede con el objeto, en este caso con la aeronave. Entonces tenemos un asiento electrónico, esto de la nomenclatura de los asientos, como esto viene de los tiempos de los libros, le seguimos diciendo asientos, ¿verdad? Entonces el asiento electrónico es la matrícula de la aeronave propiamente dicha. Y además tenemos un sistema de imágenes escaneadas tanto para todos los documentos que ingresan, como sucede con cualquier otro trámite que ustedes realizan, así como todos los expedientes y tomos viejos que se utilizan. Viejos, estoy hablando del 2010 para atrás, o sea, no tan viejos, pero del 2010 para atrás, toda la información que constaba en el registro que estaba en aviación civil se escaneó y están imágenes digitalizadas que todos los profesionales en derecho pueden consultar en las computadoras que están en la oficina del Colegio de Abogados, que está en el registro, que es la misma base de datos de imágenes que nosotros utilizamos. Entonces, así es como funciona. Ahora bien, hay una pregunta muy básica que genera dudas, y es, ¿qué vamos a entender por aeronave? El asunto es que hay diferentes definiciones, tanto en doctrina como en convenios, en normativas internas y demás. Yo ahí les presento, por ejemplo, la que aparece en el Convenio de París, que dice cualquier aparato capaz de sostenerse en la atmósfera gracias a la reacción del aire. Eso nos da pues una cantidad de cosas que se podrían meter ahí que teóricamente se considerarían aeronave. ¿Qué dice OASI? Que les decía que era la norma más importante. Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire, que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la Tierra, o sea que no rebota. Ok, entonces, ¿por qué esta definición causa cierta controversia hoy en día? Porque como están poniéndose de moda las aeronaves no tripuladas, conocidas popularmente como drones y demás, ha surgido la inquietud de si eso se inscribe o no se inscribe. Eso es como lo más sexy del tema que yo traía para hoy, digamos, es como lo que está de moda y lo que alguna gente me pregunta y habla, y ahí podemos dar unas ideas ahí. Entonces, este tema de qué se inscribe y no se inscribe tiene sus más y sus menos. En vehículos, cualquier vehículo que quiera circular, todos se inscriben, y eso es parte de las ideas que Carlos les comentó y que creo que son de conocimiento general. En embarcaciones, en este país, todas se inscriben, hasta la panga, digamos, la panga más sencilla con la que debería estar inscrita. En otros países no. Yo me imagino, yo ayer no pude venir, me imagino que la compañera Jenny les explicó, en otros países se inscriben únicamente las embarcaciones que tienen superestructura, las pangas no, y eso tiene sus pros y sus contras. En aeronaves enfrentamos una situación parecida. ¿A qué voy? Primero, si nos atenemos al concepto que establece OASI de aeronave y partimos de la idea de que todas las aeronaves se deberían inscribir, entonces hasta el dron de Apple habría que inscribirlo, porque efectivamente cumple con la definición. Pero hay dos criterios que son importantes para determinar cuándo una aeronave, dentro de ese concepto que les dije es muy amplio, se inscribe o no se inscribe. El primero de ellos tiene que ver con el peso. Entonces, tal vez han oído la expresión, es que eso es un ultraligero. Es un ultraligero. Entonces, dependiendo de la normativa interna, las aeronaves de cierto peso para abajo no se inscriben. Eso hace unos años generó, ustedes saben que en este país todo se mueve por la emoción del momento, ¿verdad? Pasa un accidente, pasa algo, entonces hay un revuelo social, algo sucede. Hace ya algunos años, un señor de nacionalidad alemana, que tenía ahí una libélula que le llaman, pasaba como ultraligero, se estrelló él con el acompañante y se mataron. Cuando quisieron investigar, vieron que eso no estaba inscrito en ningún lado, porque la normativa no lo exige. Entonces se alzaron las voces, aparece todo tipo, ¿verdad?, de reportajes periodísticos, una barbaridad, que eso esté por la libre, que ese señor ofrecía tours, que la gente se mata,
Y entonces, en aviación civil hay un registro técnico, dicen ellos, de ultraligeros, ¿ok? Pero eso está en aviación civil. Eso es importante entenderlo porque para identificar correctamente una aeronave tenemos que ver el tipo de matrícula que tiene, ¿ok? Entonces, todas las aeronaves civiles de todo el mundo civilizado, dirían por ahí, van a tener dos componentes en su matrícula. El componente de nacionalidad, que nos va a indicar en qué país está inscrita la aeronave, exactamente es lo mismo que ayer les deben haber explicado el concepto de bandera en los buques. O sea, la bandera del buque establece a dónde está inscrito esa embarcación. Un buque sin bandera es un buque pirata, de ahí viene la expresión y por eso era la bandera de las calaveras, porque no tenía bandera del estado en el que estaba inscrito. Entonces, ocurre igual, el código de nacionalidad nos va a decir en qué país está inscrita, no en qué país opera, ni en qué país se mueve, sino en qué país está inscrita. Ese código, hay algunos países muy grandes como Estados Unidos tienen varios códigos, no se lo inventaron en OASI, sino que agarraron la codificación que ya existía de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y así quedó, el que estaba para telecomunicaciones para cada país, igual quedó para las aeronaves. Entonces, para Costa Rica es TI, Tango, India. Eso es lo mismo que usan las emisoras, los que tienen más edad, este auditorio ahorita es maravilloso porque hay colegas muy jóvenes acá, uno está como a media vida, digo yo, entonces hay unos muy jóvenes, que incluso algunos fueron estudiantes míos en la universidad, y hay gente que pudo haber sido mi profesor y tiene muchos más años de experiencia que yo voy ahí a media vida. Entonces, los que tienen más edad, las emisoras de antes usualmente no se popularizaban por el nombre comercial, sino que decía TI tal cosa, Faro del Caribe, TI Tango India identifica el país, TI, okay, guión, y después el ordenamiento le permite a cada país identificar como quiera, letras, números o combinación de letras y números. Estados Unidos, por ejemplo, que es el cine que la mayoría ve, el cine de Hollywood que nos llega acá, si ustedes ven las aeronaves de todas las películas civiles, siempre es N, que es noviembre, guión, letras y números, ¿ok? En Costa Rica siempre es TI. Entonces, esto hay que entenderlo, porque no todas las aeronaves que operan en un país son o están inscritas en ese país. Y hay que diferenciar para los efectos de lo que dijimos al principio, de las dos instituciones involucradas. Pero además, porque los ultraligeros van a tener el mismo TI allá en aviación civil, donde está inscrito ese registro de ultraligeros, pero no aparecen en el registro nuestro. Y el modelo que siguió nuestro país para las aeronaves inscritas formalmente y oficialmente en nuestro registro es Tango India y una combinación de 3 letras que le sigue. Los ultraligeros es Tango India guión UL de ultraligero y 3 números. Eso es para tratar de evitar cualquier tipo de confusión. Entonces, en nuestro registro únicamente se van a inscribir y tenemos que ver con aeronaves oficialmente inscritas de matrícula costarricense. Ejemplo esa que les aparece ahí en la firmina. Tango India, Alfa, Mike Alfa, nada más. Las aeronaves así. Si es un ultraligero o si es una aeronave que no es Tango India, pero que opera aquí por diversos convenios que pueden existir entre empresas y demás, o es de uso privado. Yo, por ejemplo, conocí a un señor que en mi época, cuando trabajaba fuera del registro, era un cliente de la oficina. Entonces, él tenía una aeronave en Estados Unidos. Él se viene a vivir acá, ese retiro que les gusta hacer en otras latitudes y se va a un país tropical a pasar y disfrutar de sus últimos días, él se trae la aeronave. Cuando él ve lo que cuesta inscribir esa aeronave acá, dice, no. Entonces, ¿qué optó? Dejarla acá y al menos cada 3 meses la saca, como uno cuando es turista y ocupa salir y volver a entrar de un país porque puede estar solo 3 meses, igual. Entonces él optó por esa modalidad. Entonces esa aeronave que era matrícula noviembre, si ustedes la ven por ahí y tienen algún problema y quieren ir a buscar algo al registro, no van a encontrar nada. ¿Por qué? Porque eso no se inscribe ahí, pero pueda que técnicamente para efectos de mantenimiento y más pudiera ser que haya algo en aviación civil. ¿Okay? Entonces,
Primera idea, recapitulo para ir dejando claros los conceptos que quiero transmitir hoy. El sistema de registro es dual, involucra dos instituciones, el Registro Nacional, propiamente el Registro Público de la Propiedad Mueble, y la Dirección General de Aviación Civil, para materias diferentes, relacionadas sí en algún punto, ya lo vamos a ver, pero diferentes. Y dos, en el registro nuestro únicamente se inscriben titularidades, gravámenes y contratos aeronáuticos que tengan que ver con aeronaves matrícula Tango India, que es la que identifica a nuestro país. ¿Ok? Eso está bastante claro. Entonces, la inscripción. La inscripción de aeronaves tiene la particularidad de que hay dos formas de inscribir. La inscripción definitiva y la inscripción temporal amparada en un contrato de arrendamiento. Es como el bichito raro que vamos a tratar de describir. La inscripción definitiva no tiene nada extraño. Va a cumplir más o menos, en grosso modo, los mismos pasos y los mismos requisitos que ustedes necesitan para inscribir un vehículo o para inscribir una embarcación importada, con una serie de detalles que vamos a enumerar en este momento. Primero, como cualquier mercadería que se importa al país, legítimamente, ¿verdad? Cualquier mercadería que se importa legítimamente al país, eso genera un DUA, ¿verdad? Documento Único Aduanero. Lo que en vieja data se conocía en las aduanas como la póliza de desalmacenaje. La gente le sigue diciendo así, pero ya eso se llama ahora Documento Único Aduanero. Entonces se genera uno de estos y al igual que sucede con los vehículos, en este caso nosotros lo implementamos desde el principio, no hay que buscar aquellas fechas que les dio Carlos de 1993 para atrás, en aeronaves todas, al menos desde que eso está aquí en el registro, todos esos DUAs tienen transmisión electrónica, lo cual es una ventaja para el profesional en derecho, el notario, porque no hay que ir a buscar una persona en la aduana que le busque la póliza y se la certifique con todos los inconvenientes que los que hemos hecho esa diligencia alguna vez en la vida sabemos que es bastante a veces complicado, se lleva como mucho tiempo, como que la cosa no se mueve ahí. Entonces, si eso está, aterrizó, las aeronaves se supone que entran volando, aterrizan en uno de los 4 aeropuertos internacionales, el convenio les llama aeropuertos aduaneros, porque tienen aduana, por eso se les llama así, aterriza y se genera inmediatamente este DUA de importación. Perfecto, igual que como ocurre con los vehículos. Eso tendrá que ir a revisión técnica, como digamos lo que en los carros es RITEVE, pues en el caso de las aeronaves es el Departamento de Aeronavegabilidad, y tendrá que cumplir la aeronave con todos los requisitos de identificación físicos que establece el anexo 7, que yo les decía que en las alas, debajo de las alas se debe indicar con cierto grosor de letra, con cierto color de letra, o sea, todo para que se identifique la aeronave de manera correcta. ¿Okay? Esa parte la hacen, digamos, ahí en la aduana. Muy bien. Al ser una inscripción definitiva, paga lo que se conoce como impuestos de nacionalización y estabilización. Popularmente le llamamos en el registro derechos de aduana, ¿verdad? Son los impuestos de nacionalización y estabilización que se cobran justamente para la importación de la mercadería. Entonces, eso se tiene que pagar ahí. ¿Cómo se tramita una vez que todo eso está listo? Se hace una solicitud, papel de seguridad autenticada con boleta, excepto si la persona que lo va a inscribir a su nombre no es el propio importador y hay algún tipo de traslado del dominio, compraventa, donación, permuta, lo que ustedes quieran. Si eso fuera así, sí requeriríamos, porque la ley así lo exige. ¿Cuál ley? La Ley General de Aviación Civil, que los traspasos de las aeronaves se hagan con la solemnidad de la escritura pública. ¿Okay? Transmitido, solicitud de escritura si fuera necesario, sí hay que agregar un papel acá. Eso no lo logramos con Hacienda. En vehículos, hago la comparación que es lo más conocido, ustedes van y por la clase tributaria que tiene, ustedes van y pagan el marchamo hasta en cualquier banco, van a Promérica, pagan y listo. ¿Por qué es eso? Porque hay una serie de clases tributarias que ya están debidamente definidas y transmitidas y de acuerdo a la clase tributaria que tiene, el sistema automáticamente genera cuánto paga de marchamo. Y en el marchamo, entre los diferentes componentes del marchamo, está lo que nos interesa a nosotros como registro, el impuesto a la propiedad. El registro exige el pago del marchamo especialmente porque incluye el pago del impuesto a la propiedad mueble.
impuesto que está regulado en el artículo 9 de la ley 7088. Todos los bienes muebles inscribibles, sean vehículos, aeronaves o embarcaciones, pagan este impuesto salvo las excepciones que la misma normativa establece. ¿Okay? Entonces, la aeronave tendrá que pagar este tributo, tendrá que cancelar este tributo que se paga anualmente. Entonces, corresponderá ir a Hacienda, al Departamento de Impuesto a la Propiedad sobre Bienes Muebles, para que les den un documento que una vez ya hayan hecho el pago, establezcan que efectivamente y le demuestren al registro que sí está pago el impuesto a la propiedad del año correspondiente. Hago una aclaración, el impuesto a la propiedad sobre bienes muebles no corre con año calendario, va de 1 de diciembre a 30 de noviembre de cada año, así está. Entonces, esa es la razón de cuando atiendo la coordinación, siempre en diciembre aparece gente, pero mire, pero ¿por qué me están cancelando la presentación si esto está pago hasta diciembre? No es cierto, pese a lo que diga el INS, porque el impuesto a la propiedad, que es uno de los componentes del marchamo, va de 1 de diciembre a 30 de noviembre del año siguiente. Entonces, en ese periodo es que se los calculan, eso para que lo tengan bastante claro. Ok, perfecto, ya tenemos el impuesto pago, tenemos los derechos de aduana debidamente cancelados, se generó el DUA, tenemos la solicitud y ocupamos pagar los timbres, ¿verdad? Por la inscripción, que pagará, digamos, más o menos con la misma inteligencia, la misma forma en la que ustedes cancelan los vehículos, 1 colón por cada 1000 del valor fiscal que les hayan dado para la aeronave. Ese será el monto de timbres de registro que les vamos a cobrar. Pagará timbre agrario, según la última reforma de la ley del INDEP, 3 colones por cada 1000 por la inscripción, y pagará el arancel que establece el artículo 109 del colegio, ¿verdad? Que es con lo que este tipo de actividades además se pueden realizar, que todos los profesionales en derecho, en particular en los notarios, cancelan con cada documento que otorgan. Hecho eso, ese documento se presenta en la ventanilla del diario de manera normal, como ustedes presentan cualquier otro documento, ahora que es diario único, ¿verdad? Que eso es transparente para el usuario, es decir, ustedes van en la misma ventanilla y reciben de todo, por dentro ahí eso se reparte y nos va a llegar a los registradores y si todo está en orden, queda inscrito, nosotros lo comunicamos a Aviación Civil, porque una vez que está inscrito el derecho real, en este caso la propiedad de la aeronave, para que esa aeronave vuele necesita 2 documentos que no los expide el registro, que esos documentos que es el certificado de matrícula y el certificado de aeronavegabilidad los expide Aviación Civil. Y si esos documentos no están en la aeronave y además están vigentes, no los dejan despegar de los aeropuertos. Entonces, esa comunicación nosotros la hacemos por la vía interna para darle celeridad al proceso y que allá se los expidan porque la gente está esperando, apenas sale eso, para poder empezar a volar. ¿Okay? Entonces, de esa manera nosotros lo hacemos, eso está listo y a partir de ese momento ustedes se pueden ir y si son pilotos ustedes vuelan a donde les dé la gana y si no son pilotos pues contratan un piloto que los lleve a donde a ustedes les dé la gana y quedó la aeronave perfectamente cumpliendo con toda la normativa que se establece. Eso es lo que llamamos inscripción definitiva de aeronaves. ¿Okay? Luego está el bichito raro que yo les decía. ¿Por qué es un bichito raro? Porque se supone que la mayoría de las mercaderías, al final es un bien, es una mercancía, que ingresan al país, van a pagar todos estos impuestos y demás porque van a estar acá. Se les va a sacar provecho acá. Pero hay diferentes digamos, excepciones a esto y existe lo que se conoce como importaciones temporales. Carlos, el primer día de las conferencias, yo escuché que les mencionó rápidamente, les decía, miren, por ejemplo, estas maquinarias de obra pública que vienen bajo el régimen de importación temporal. Bueno, ¿qué es eso? Como cuando construyeron el Estadio Nacional. Los chinos necesitaban traer una serie de grúas y aparatos para mover tierra y para la construcción, pero eso no venía a quedarse aquí de manera definitiva, eso venía a cumplir un objetivo y después se devolvía para China. ¿Okay? Entonces, eso es lo que se conoce como importaciones temporales. Su fundamento está en la Ley General de Aduanas, que ahí yo les menciono el artículo 165, 166 de la Ley General de Aduanas, y
En pocas palabras, se trata de mercancías que van a ingresar al país, pero que su destino es volver a salir, no se van a quedar acá. El plazo máximo que establece la propia Ley General de Aduanas para este tipo de importaciones es de 5 años, no más. Entonces, a través de una reforma que se dio a la Ley General de Aviación Civil en el artículo 41, se estableció la posibilidad de que las aeronaves de uso comercial, únicamente las de uso comercial, puedan ser importadas a través de esta figura. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que no paga impuestos de nacionalización y estabilización, no paga impuesto a la propiedad, o sea, no paga nada, prácticamente no paga nada. Entonces, esta figura solo la vamos a ver para aeronaves de uso comercial. ¿Cómo sabemos cuando una aeronave es de uso comercial? No tiene nada que ver con el tamaño de la aeronave, nada. Es de uso comercial los helicópteros Robinson de 2 plazas, que es el piloto y el copiloto y ya, que usa la Escuela de Aviación que está en el Tobías Bolaños para dar clases de pilotaje de helicópteros. ¿Cómo es comercial el Airbus 380 que se pueden encontrar ustedes en el Juan Santamaría? De pronto van de viaje para algún lado y van en uno de esos. ¿Qué es lo que hace que una aeronave sea comercial o no? Eso no es. O sea, yo sé de gente, millonarios, que tienen jets privados muy grandes y son privados, jet privado, o sea, la gente incluso lo dice. Lo que hace la diferencia, si es comercial o no, es el titular que tiene que tener, voy a ponerlo en palabras llanas, un permiso de aviación civil para ofrecer al público, ya sea transporte de personas, transporte de algún tipo de carga, clases para aviación o incluso fumigación, digamos, de ciertas cosechas que se pueden digamos, adquirir estos servicios. ¿Okay? Ese permiso que lo da Aviación Civil se conocen como término genérico certificado de explotación de servicios aéreos. Es un permiso. Una vez que me lo aprueban, yo lo puedo incluir en mi flotilla y a partir de ese momento se vuelve de uso comercial. No es el tamaño. Los taxis aéreos que tiene Aeroel, pequeñitos. Las Caravan de Nature Air, de Sansa, son medianitos. Y hubo unos aviones grandes aquí inscritos, ya no están, pero hubo 4 aviones grandes de línea comercial inscritos acá, como igual pasa con los helicópteros. Entonces, ese es otro elemento que hay que entender. El uso de la aeronave depende del titular, del permiso que él tiene y no de las características propias de la aeronave. Para acogerme a este régimen, yo necesito tener eso. ¿Por qué se instauró el régimen? Con ese montón de beneficios arancelarios. Porque lo que se quería, el espíritu de la ley, ¿verdad? Dicen los padres de la patria, era modernizar la flotilla de aeronaves que daban servicios acá porque parecía que todo estaba quedando muy viejo. Entonces, con esta figura lográbamos modernizar esto. ¿Qué pasó? Que como esto es por un plazo máximo de 5 años, una vez que venció el primer plazo de 5 años, hubo una serie de consultas para ver si eso se podía renovar. Y resulta que les dijeron que sí se puede. Entonces, el objetivo aquel, el espíritu aquel de la ley, de eso no se cumplió. O sea, sí, se renueva un poco, pero no como se quería, porque entonces lo que hacen es que se reexporta la aeronave y se vuelve a importar y sigue jugando, y sigue con el mismo beneficio. Pero bueno, esas son las cosas que a veces pasan. Muy bien, entonces, ¿por qué esto es tan raro? Porque vamos a inscribir a nombre de alguien algo que no es suyo. El dominio no lo tiene. Yo lo importo en condición de arrendatario y por eso es requisito sine qua non de la figura, aparte de lo que ya les dije del uso, que yo tenga un contrato de arrendamiento en el que se me autorice inscribirla a nombre mío en condición de arrendatario. ¿Ok? Eso significa entonces que para yo lograr este tipo de inscripción tengo que tener un certificado de explotación de servicios aéreos, ¿verdad? Que yo voy a ofrecer el servicio del transporte, el que sea, que les dije, y además voy a ir a alquilar. Entonces, ¿qué hace el empresario? ¿Qué hace Nature Air? Digamos, sale, va a buscar fuera del país, Panamá, Estados Unidos, donde sea que lo va a ubicar, una aeronave que es de su interés y le dice al dueño, necesito que usted me la alquile
para poderla yo inscribir en mi país y venir a ofrecer el servicio acá. Sí, perfecto, no hay ningún problema. Se hace el contrato y es ese contrato el que yo voy a adjuntar a la solicitud de inscripción, o incluso a veces en el mismo documento ahí lo ponen, no hay problema en eso, que me legitima a mí a inscribir a nombre mío, en calidad de arrendatario, una aeronave que no es mía. No es mía, de hecho la estoy importando de manera temporal. Entonces esas son las particularidades que tiene el régimen como tal. Tiene un montón de beneficios arancelarios, más yo debo cumplir ciertos requisitos. Yo me pego el gordo navideño este año y quiero comprar una avioneta, yo no lo puedo hacer. Sí, puedo comprarla, pero tengo que traerla bajo el régimen de importación definitiva y hacer el pago de todos los impuestos de los que estábamos hablando antes. En la práctica, ¿cómo funciona? Básicamente igual. Igual hay DUA, aunque no pague nada, ese DUA va a tener la característica que en vez de decir que pagó los derechos de aduana o que viene exonerado, lo que va a decir es que viene como importación temporal. Voy a presentar esa solicitud junto con el contrato de arrendamiento. Y aquí viene un detalle importante. Si ustedes van a la letra de la Ley General de Aviación Civil, dice, los contratos aeronáuticos deberán otorgarse en escritura pública. ¿Ok? Todo bien. En la práctica, aceptamos, no es solo una ocurrencia nuestra, se acepta cualquier otro instrumento público, es decir, la protocolización. No les tengo que explicar, instrumento público es el género, tenemos actos notariales, escrituras públicas y protocolizaciones. ¿Por qué? Porque en la normativa internacional, esto viene de OASI, en esta materia, por efectos de tener la mayor celeridad posible, en general se ha establecido que impera un principio de informalidad en la medida que sea posible, Entonces, desde toda la vida, o sea, prácticamente desde la entrada en vigencia de la Ley General de Aviación Civil, se ha aceptado la protocolización, porque normalmente el dueño de la aeronave está, no sé, en Suiza, la persona está aquí en Costa Rica, si nos basamos en el principio de unidad del acto, mientras que lo juntamos, el notario uno muy bonito, que le paguen para ir a Zurich, a ver, pero así no sucede. Entonces, eso podría retrasar las negociaciones. Y las aeronaves en tierra generan solo pérdidas. Entonces, a la gente que está en esta materia, un día una aeronave en tierra pueden ser 5 vuelos que no se hicieron. Eso multiplícanlo por lo que cuesta el tiquete y ahí van sumando un montón de cosas. Entonces, se busca mayor agilidad. Entonces, en la práctica, nosotros mantuvimos la práctica que se establecía. Pueden hacerlo en escritura pública si los tienen ahí, maravilloso, pero si no, aceptamos la protocolización para efectos de la inscripción de los contratos aeronáuticos. Eso para que lo tengan ahí bien claro. Muy bien, entonces ya tenemos el contrato, tenemos la solicitud, tenemos el DUA, la persona cumple con todo y pagamos los timbres. ¿Cómo se pagan los timbres? Si no hay valor fiscal, no hay impuesto a la propiedad. La doctrina de esta materia dice que lo que se inscribe es el contrato, no se inscribe la aeronave. En la práctica, para los efectos nuestros, como el sistema es de folio real, tenemos que generar un asiento de inscripción de la aeronave para poder aparejar el contrato. El contrato no puede quedar ahí como en el aire. Entonces, los timbres únicamente se pagan por la estimación contractual. Y usamos la misma tabla que ustedes usan para las prendas, es decir, 1 colón por cada 1000 de la estimación contractual. Eso sí, ello de decir, siendo honesto, que la estimación de este tipo de contratos sí se hace de manera más o menos real, ¿verdad? No es como acá, ¿verdad? Que hacemos una donación y la estimamos en 1000 colones. Acá, como es importante por las obligaciones pecuniarias y sobre todo para efectos de que las aseguradoras sí paguen si hay siniestro, las cosas tienen que ir en regla. Entonces las estimaciones, yo he tenido contratos estimados en $3 millones, digamos, que llegan ahí. ¿Por qué? Porque las estimaciones sí son reales. Porque si no es así, en otros países donde suceda el evento, donde venga la demanda, por lo que estaba estimado se paga. Entonces, las cosas pueden ser gravosas en ese sentido. De ahí que este gremio, no solo el gremio de colegas,
sino el gremio de empresarios que están en esto, por ahí se puede escapar algún vivillo, pero en términos generales es gente que trata de hacer todo siempre bien, porque un accidente y el seguro no cubre, lleva a la ruina a cualquiera en esta materia. Entonces se trata de mantener siempre, digamos, un estricto orden y que las cosas se den de la manera correcta. Muy bien, entonces, la inscripción de esta aeronave amparada en el régimen de importación temporal tiene que tener siempre 4 características. Cuando yo he recibido gente ahí en coordinación que llega a consultar sobre esto, yo siempre me dicen, es que tengo una consulta sobre inscripción de aeronave. Yo siempre digo, a ver, hagamos una cosa, ¿es definitiva o es temporal? Porque el disco duro es totalmente diferente los archivos de un lado y del otro. Entonces me dicen, bueno, es importante. Bueno, ok, sigamos. Hay que entender eso. Para analizar cualquier caso hay que sentarse a ver si es una inscripción definitiva o es una inscripción temporal. Si es temporal y ya está inscrita, 4 elementos tienen que concurrir en esa inscripción, y si no, se equivocó mi compañera Gabriela o me equivoqué yo en esa inscripción, digamos, que nosotros hacemos ahí. Tiene que ser, en el estado tributario tiene que decir importación temporal, no puede decir debe derechos de aduana, no puede decir pago de derechos de aduana, no puede decir nacionalizado de 30%, que son los estados que les comentó Carlos el otro día. Tiene que decir importación temporal. El uso de esa aeronave tiene que ser comercial. Establecimos ya que no puede ser de uso privado, yo no puedo obtener esos beneficios para una aeronave de uso privado. El titular de la aeronave lo es en condición de arrendatario. Por eso me gusta hablar de titular, no de propietario. Evidentemente no es un propietario, es un titular en condición de arrendatario. Y sí o sí tiene que tener inscrito en el apartado de gravámenes, sin que sea stricto sensu un gravamen, el contrato de arrendamiento, ¿verdad? Que es el que lo ampara. El plazo del contrato de arrendamiento nunca puede exceder el plazo máximo autorizado por la aduana para la permanencia de este bien bajo el régimen de la importación temporal, que como les dije antes son 5 años. ¿Okay? Esos requisitos siempre tendrán que estar presentes ahí. ¿Okay? Esa era la reinscripción, perdón, la inscripción. La desinscripción y la reinscripción no la vamos a ver muy rápidamente porque no hay mayores secretos. Simple y sencillamente, en el caso de aeronaves importadas de manera definitiva, el titular de la aeronave la puede inscribir cuando quiera. No tiene que explicarme por qué ni nada, solicito la desinscripción y ya. El requisito será que no tenga gravámenes, razones obvias, y que esté al día en el pago del impuesto a la propiedad, nada más. Simple solicitud, papel de seguridad, autenticación notarial, boleto de seguridad, va al diario, paga 2.000 colones de timbres y se desinscribe la aeronave. La otra, la que tiene el régimen de importación temporal, las personas legitimadas para pedirla pueden ser más. Si el contrato de arrendamiento tiene plazo vigente, o sea, todavía no se ha vencido, la tiene que pedir necesariamente el arrendatario. Pueden comparecer arrendante, arrendatario, rescindir el contrato, pero el arrendatario tiene que estar de acuerdo, porque se entiende que esa inscripción es a su favor. El derecho que se está tutelando es el del arrendatario. Entonces, si está vigente el contrato, no puede venir el arrendante a decir, ya siempre no, ya ahora no, ya necesito que me la devuelvan, que la desinscriban. En cambio, si está vencido el contrato, ahí puede ser cualquiera de los dos, o incluso un nuevo arrendatario que tenga un nuevo contrato. ¿Por qué? Porque puede suceder que una vez que la relación está llegando a su fin contractual, ¿verdad?, el contrato de arrendamiento que estamos hablando, las cosas no hayan terminado bien. Entonces posiblemente el arrendatario le devolvió la aeronave, pero de pronto no quiere mover un dedo para desinscribirla porque las cosas no terminaron bien, ¿verdad? Eso sucede siempre en las relaciones humanas, en unas más que en otras, pero a veces pasa que cuando acaban ya no queremos mover un dedo por la otra parte. Entonces, vista esa situación, ahí sí se permite que sea el arrendante o incluso un nuevo arrendatario que al tener un interés legítimo y necesita inscribir su contrato de arrendamiento en este país o en otro, necesita que se desinscriba y se cancele el contrato de arrendamiento. Entonces, igual, solicitud. Aquí no hay que aportar impuesto a la propiedad de nada porque establecimos no pagan este tipo de bien
importado bajo este régimen, no paga impuesto a la propiedad y paga 2.000 colones de timbres, se cancela el contrato y se desinscribe registralmente la aeronave. Fácil. Ahí se nos murió, pero no importa, seguimos. La reinscripción, hay dos formas de verlo. Número uno, si es otra vez una importación definitiva, igual, no pasa nada, el titular la va a inscribir, la quiere inscribir otra vez, paga el impuesto a la propiedad, la vuelve a inscribir, perfecto. Y no pasa nada. Si es una importación temporal, aquí hay que analizarlo desde dos ópticas. Número uno, para efectos legales, una aeronave que se importó bajo el régimen, se reexportó y ahora viene importada otra vez, para efectos legales eso es una nueva importación. Hay un nuevo DUA, se genera otra vez todo el aparataje, se mueve y se va a ver como una nueva importación. Pero para efectos del registro, eso es una reinscripción, porque va a tener la misma matrícula y por el sistema que tenemos nosotros de folio real, claramente no le podemos dar otra matrícula nueva, o sea, no, va a tener la misma. Entonces, en la base de datos nuestra, verificamos todos los requisitos que yo antes les dije, como una inscripción nueva, pero en el sistema, si ustedes son curiosos o necesitan hacer un estudio de antecedentes de ese bien y van y revisan, eso aparece como una reinscripción, porque no pueden haber dos inscripciones originarias con la misma aeronave. O sea, el número de serie es invariable, entonces el sistema detecta que es la misma aeronave, por eso debemos trabajarlo como una reinscripción. Pero para los efectos legales, ustedes tendrán que cumplir con todos los requisitos que ya vimos para la inscripción temporal. Finalmente, última idea, para acabar la ponencia, mira, volvió. Existen los contratos aeronáuticos, ya hablamos del arrendamiento, los contratos aeronáuticos se inscriben, así lo establece la misma Ley General de Aviación Civil, siempre que se otorguen, y normalmente en doctrina se habla de tres: el arrendamiento, que ya creo que ya lo vimos, hablamos, y los otros dos son tipos de contratos de arrendamiento. En el fletamento que les menciono ahí, se arrienda la capacidad útil de la aeronave, es decir, el dueño, el titular que lo tiene, normalmente el dueño, conserva la operación técnica de la misma. Eso suena muy raro. El que ha viajado en un vuelo charter, eso es lo que pasa, un contrato de estos. La empresa que ofrece el servicio le alquila a la compañía aérea, bajo la figura del fletamento, la capacidad útil de la aeronave, es decir, la compañía aérea le dice: usted puede llenarlo con tanta cantidad de peso, distribúyalo como quiera, personas, equipaje, como usted quiera. Ellos venden los paquetes y salen los tiquetes de avión. Quien ha comprado un vuelo así nunca va a la aerolínea, o sea, compra el paquete y de la misma empresa que ofrece estos paquetes promocionales, el más conocido es el de destinos, les llega el tiquete y dice: usted llega a tal día, a tal hora, ese día nos vamos y listo. ¿Qué fue lo que hubo ahí? Un fletamento. ¿Quién maneja la aeronave? No la maneja Destinos, la maneja, por ejemplo, Grupo TACA, Avianca. Ellos conservan la condición técnica de la aeronave, pero lo que se alquila es la capacidad útil. Y el intercambio, que también es otro tipo de arrendamiento, se da normalmente entre aerolíneas, digamos. Es decir, por las rutas que están designadas, por ejemplo, si ustedes van de San José a Buenos Aires con Avianca, ustedes no vuelan San José-Buenos Aires, por lo menos no con Avianca, vuelan San José-Lima, Lima-Buenos Aires. Y en Lima, cuando uno se monta en el otro avión, en el tiquetillo ese, el electrónico, uno no dice que uno va con Avianca, dice que uno va con Aerolíneas Argentinas. ¿Por qué? Porque entre ellos hay un convenio, un contrato de intercambio que es bastante más complejo de lo que les voy a decir, pero esta es una idea general, donde Aerolíneas Argentinas está de acuerdo en llevarle a la gente de Avianca sus pasajeros de Lima a Buenos Aires y que Avianca le traiga de Lima a San José los pasajeros de ellos que van volando desde Argentina. ¿Okay? De esa manera, insisto, evidentemente el contrato es muchísimo más complejo, pero quería como que tuvieran la idea de esas otras dos figuras que aparecen en doctrina. Esas son las ideas. Yo esperaba, insisto, yo sé que de los tres temas de bienes muebles este era el menos sexy porque era el menos conocido, pero mi intención era dejarles unas ideas básicas más o menos que les puedan en algún momento servir y dar una orientación con esto.